para aquellos que están perdidos o no saben dónde estamos en el panel se llamaba en un principio desastres naturales y después apropiadamente lo cambiamos a respuesta a desastres naturales, que es de lo que se va a platicar aquí. Pues bueno, en los últimos años ha tomado relevancia el tema de administrar mejor la manera en la que atendemos crisis y desastres. Han salido un sinfín de herramientas nuevas que nos permiten atenderlas y esfuerzos comunitarios a través de internet y en sitio para apoyar estas operaciones. También, y es por eso que quisimos sumar ese tema a la conferencia de datos abiertos, porque los datos abiertos juegan un rol fundamental en esta dinámica de intercambio de información, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, les voy a platicar cómo es la dinámica de este panel. Pues como la mayoría de los paneles, tenemos invitados, grandes invitados. La dinámica va a ser, nos van a compartir sus experiencias 5 minutos cada uno. Luego vamos a tener una sesión de preguntas abiertas donde ustedes esperemos nos hagan preguntas también. Bueno, para empezar, me gustaría pasarle el micrófono a María Cristina Capello de Google. Perdón, estoy viendo mi acordeón. Ella trabaja en Google y nos va a platicar de qué está haciendo Google en el tema de desastres naturales, particularmente en temas de prevención y alertamiento. Y bueno, les voy a platicar un poco de qué ha hecho María Cristina previamente. Ella trabaja en Google desde enero del 2012 como especialista en temas de políticas públicas para la región de México y el Caribe. Y ya por instrucciones de ella voy a dejar eso y le voy a pasar el micrófono para que nos platique. Gracias, no es tan interesante. La idea es esa. Trabajo en Google, hoy en día en el equipo de políticas públicas y relaciones con gobierno, aquí en México, y vemos México, Centroamérica y el Caribe. Y tengo hoy el honor de presentarles un proyecto que lanzamos en México en conjunto con la Coordinación de Estrategia Nacional y organismos como Conagua, recientemente, y de la que me tocó ser parte desde el principio de la visión de cómo implementar esto. Tengo una presentación que, más que seguirla, igual puede darles una idea de cómo se ven las cosas de las que les voy a hablar. Pero el proyecto se llama justo Respuesta a Crisis a través de Google. Y este es un proyecto que nace en realidad de nuestra rama filantrópica que se llama google.org, y nace justo como un esfuerzo, un poco para que entiendan el espíritu, porque es muy parecido a lo que están haciendo todos ustedes aquí en esta conferencia. Nace en Google en el momento en que Haití tiene su desastre natural, su terremoto hace unos años, un equipo de Googlers comienza a trabajar en apoyar y en tratar de difundir, dar difusión realmente a lo que está pasando, tomar las imágenes, ponerlas a disponibilidad de todos y empezar pues realmente a poner esta data de manera que los que están en el campo respondiendo al desastre, los que están realmente ayudando a los que necesitan esto, se puedan comunicar mejor, tengan todos la misma información y se pueda ir subiendo ahí información relevante, como por ejemplo, como por dónde podías ir, cuáles eran los shelters, rutas de evacuación, etc. Entonces, así nace el proyecto de Crisis Response en Google, y hoy en día lo que estamos tratando de hacer es justamente trabajar con los gobiernos alrededor del mundo para hacer un partnership y poner esta data a más disposición de los ciudadanos, ¿no? Google, como saben, tiene una serie de plataformas que de eso se trata, de darles difusión, y nuestra idea es justamente que la información que es de las autoridades, que está verificada y que está hecha para ayudar tanto para las alertas, ¿no?, como para estar pendiente de lo que está pasando, como para ya dar una respuesta a la crisis, pueda llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, lo que les vengo a contar quizás es un poco cómo se ve esta plataforma y cómo empezó el proyecto, ¿no? Gracias. Ok, great. Igual, como les decía, pues básicamente es eso, el enfoque del equipo de Crisis Response es proveer información crítica durante emergencias y crisis de desastres naturales. La información, la idea es llevarla de la manera más escalable posible, y eso lo hacemos, ahorita les voy a contar de los productos, pero a través de
Google Search, Google Maps, Google Now, que es como lo que empujamos, digamos, directamente como alertas en móvil. Y la idea es justo eso. Si ustedes, por ejemplo, están buscando un restaurante en un área que está a punto de ser impactada por un huracán, además de recibir su información sobre los restaurantes, probablemente les aparezca una alerta en ese momento que diga, oye, estás en una zona que está en alerta y estas son las recomendaciones del gobierno, dale clic aquí para que puedas ver si tienes que tomar acciones al respecto, ¿no? La idea es hacer estas visualizaciones lo más amigables posibles y sobre todo que esto sirva un poco para la información de los ciudadanos, pero también para que todos los que están coordinando y comunicándose para responder a estas crisis, ya sean ciudadanos o los voluntarios o la Cruz Roja o el propio gobierno, tengan todos la misma información y pueda esto facilitar mucho más la comunicación y la colaboración entre ellos. Y la otra cosa que el equipo hace y que fue una parte muy importante de nuestra colaboración con el gobierno aquí en México fue trabajar en adoptar estándares comunes justamente para el uso de esta información. Entonces, trabajamos muy en conjunto para adoptar la información de respuesta a crisis, o sea, es la información de tanto de alertas de clima como huracanes, como información que llegue al momento de que llegue un terremoto, bajo el Common Alerting Protocol, que se está volviendo uno de los protocolos pues, más utilizados a nivel global. Y con esto no solamente un gobierno como el de México puede pues, subir, digamos, la información a una plataforma como la de Google, sino que lo puede hacer con cualquier plataforma que ellos decidan y realmente hacerla lo más escalable y lo más accesible posible y facilitar así la colaboración con otros gobiernos o con otras entidades a nivel global que en el caso de realmente una crisis puedan entrar a actuar rápidamente porque están leyendo la información de exactamente la misma forma que ellos la entienden en su propio idioma, país, etc. Como me queda un minuto, aquí pueden ver rápidamente, no, está bien, está perfecto. Aquí creo que ya les conté la esencia del proyecto y de por qué es importante para nosotros trabajar en esto, que es darle difusión y hacerlo escalable. Aquí pueden ver cómo hemos trabajado en diferentes crisis alrededor del mundo con los gobiernos y se las voy a pasar muy rápido porque en realidad esto lo pueden ver en línea, pero así se ven las alertas públicas. Cuando ven, básicamente este es el aviso, la notificación digamos que les puede salir si están haciendo una búsqueda en una zona que en este momento tiene una alerta importante. Está todo adaptado para móviles. Les va a salir una notificación inmediatamente, de manera que no se lo vayan a perder. También tomando como esencia que en el momento de una crisis, obviamente las telecomunicaciones se pueden caer, pero de las primeras cosas que rebotan o que lo más probable es que siga manteniéndose ahí es Internet. Creo que más allá de pasarles las imágenes, les puedo decir que el proyecto en México lo lanzamos en agosto de este año y ha sido una colaboración muy, muy importante para nosotros poder obtener esta conversación con el gobierno de México y con otras asociaciones civiles que hoy en día aportan toda esta data, de manera que podamos hacerla algo que hoy en día está concentrado en el mismo protocolo y pueda ser accesible y difundido de manera realmente escalable. Entonces, lo voy a dejar ahí, seguramente habrá preguntas. Gracias. Sí, gracias, María Cristina. Ahora les presento a Eric y Alex del Infinitum Humanitarian Systems. Ellos nos van a platicar un poco acerca de su experiencia en el tema de resiliencia urbana y lo que están haciendo ahorita. Eric. Thanks. Hello, I'll speak in English. I'm a medical doctor, and I'm the CEO of a social business that does, among other things, disaster response. So we are among the people who are on the ground taking care of folks and looking back to Google, looking back to OpenStreetMaps for resources and feeding them what we can. Let's see, so there we are. The last thing that would be familiar to you that we responded to was, I'll show you in a moment, right here in Mexico, but this was Super Typhoon Haiyan in the Philippines last November, a photograph taken by a member of our team. And we do this kind of response because the Star Trek people, the Roddenberry Foundation, funds a global disaster response team, and we lead that. We lead that team.
So this is the operations handbook, and one of the things it talks about is the need for information, the need for open data, the need for sharing data at every opportunity. So I can give you access to this operations handbook if you want to learn how to run a disaster response team. It's a very good handbook built by a whole bunch of very smart people. This was the last thing we responded to just 2 weeks ago. This was the Hurricane Odile in Cabo San Lucas. And we had a team of ours go down there, and they were delivering what we do, which is clean water and an assessment of communications damage. Critical infrastructure damage in general, communications damage in particular. We collect that information, we send it off. We'll talk to you about that in just a moment. I have responded to about 21, 22 deployments, disasters, sometimes for FEMA, sometimes leading my own medical teams. And this is a photograph I took in Katrina when I was working there as the Joint Task Force surgeon in 2005, recognizing how difficult it was to get clean water into a space that everybody needed. Every single human needs a gallon of water a day. That's sphere standards, 4 liters, roughly speaking, for survival and basic hygiene. That turns out to be logistically very, very difficult. So we developed a system that goes in with us, and we can tell you much more about that when we're not talking about data. And when we went in to Cabo San Lucas, the authorities who were trying desperately to take care of that town immediately after the hurricane said the first place that we need that water that you can provide is in the prison. The prisoners had been without water for most of 4 days. The water that they had was profoundly contaminated by the hurricane. So we tapped into their cistern and purified that water and moved that into water that we collected for them, giving them multiple days of water before we went over to the children's shelter at the convention center. This is what our system looks like when it's out of its normal boxes. We put it out in ways that could move around very easily, and we filled 5-gallon drums. We need to know a great deal about the arrangement of Cabo San Lucas after the damage had been done, because there were shelters in new places. There were collections of people where there hadn't been people before. So the need for data, for information flow, was profound. We also, in addition to the water purification, collect information, as I mentioned, about broken things that are critical infrastructure. We do that usually using teams that we develop right there in the disaster area, locals who we work with and train on the collecting of information. What you see here is Armed Forces of the Philippines, Baikal University out of Legazpi that had come down to Cebu Island before we went into Tacloban, and the local population right there in Cebu who often had relatives in Tacloban and had been there many times, so they knew the environment very well. What you see on the table are the Android phones that has the software built into it that we use for submitting our information on damaged infrastructure. We then took the team called the RTAT, the Rapid Telecommunications or Technical Assessment Team, into Tacloban with multiple people on a team that we had built in the 48 hours before that, people who knew the area very well. We trained them on the C-130. You see Alex sitting here. That's Alex up there. On the C-130 that at that point was borrowed from the Koreans to get the team in and then unloading in Tacloban. This is the kind of work that we do on collecting data on infrastructure that has been damaged. We get the GPS coordinates, we get the details on fuel, on power, on what kind of thing it used to do, whether it was a television station, a high-frequency radio station broadcasting, and we describe what's been done to those antennas and the power structures to other people elsewhere through the Android phone app, and we send it off. We send it off to a place at the Pacific Disaster Center, which is a part of the University of Hawaii. The University of Hawaii puts it then into a public space where anybody who owns that communications infrastructure can then go to our site, click on it, they will find the GPS coordinates, they will find the photograph of what's happened, they'll get information about the power requirements, the fuel requirements, and who currently is taking care of it, and what it takes to get there. Because often the streets have been obstructed by rubble, and you have to find something creative to do to get into where you can begin to restore communications, because without restored communications, it's extremely difficult to get a relief operation underway. I'm going to turn over to my colleague, Alex, to describe a little bit more about what we're doing with data. Alex?
voy a seguir en español. Bueno, como podrán ver, ahí está Pacific Disaster Center, es uno de nuestros socios en lo que hacemos en respuesta a desastres naturales. Y todos los datos que juntamos ahí y todos los datos que tenemos de diferentes países, los ponemos en lo que se llama el Worldwide Human Geography Data Working Group. Este es un proyecto que fundió NGA, USGS, el Departamento de Estado. Jorge Soto, que está aquí en el grupo, ha sido ponente en una de las reuniones que tuvimos. Tenemos 2,000 miembros, 60 países, 750 organizaciones, más de 100 universidades, y hablamos de todo tipo de problemas que están, digamos, de moda. Acabamos de tener un data call en Ebola, donde participaron todos los miembros y todas las organizaciones gubernamentales y proveyeron datos de Ebola que les sirvieron mucho a las personas que están en la respuesta ahí mismo en África, ¿no? Se pueden registrar en www.whgd.org. La registración es gratuita y pudieran ir a los eventos que hacemos en persona o en webinar. Estos son los temas que vemos dentro de ese grupo. Todo está basado en la seguridad humana y en la geografía humana. Tenemos mucha información geoespacial satelital de la geografía terrestre. Lo que decimos nosotros es que hay que lanzar una satélite que agarre información de la geografía humana. A veces nos preguntan que si las satélites que tiene el gobierno de Estados Unidos ya puede hacer eso y ver estos temas, pero pues obviamente no. Cosas de religión, cosas de economía, cosas de la infraestructura, de la seguridad de agua, de la seguridad de comida, todos son factores que contribuyen a la seguridad humana y que son importantes reconocerlos para poder analizar bien un problema y más durante un desastre natural, porque si tienes toda esta información disponible antes de entrar al desastre, pues la respuesta se va a facilitar mucho más. Si sabes dónde están las iglesias, si sabes cuáles son las religiones, dónde están las escuelas, dónde había potabilizadoras de agua, todo eso te sirve mucho para echar a andar otra vez la infraestructura crítica después de un desastre. Perfecto, ya estamos en el último. Mañana lanzaremos una cosa que se llama de geoplatform.gov. También pueden registrarse en data.gov. Hay 88,000 capas de datos geoespaciales, por eso se llama Geoplatform. México nos proveó por parte del INEGI 80 capas de datos. Curiosamente no hay una manera para una dependencia mexicana para poder subir los datos, los tuvieron que mandar a UCSD lo subió, pero bueno, total, ya están ahí. Se está mejorando el sistema para poder tener contribución de instituciones internacionales para que puedan subir y bajar datos. Bajar los datos sí se puede, subir ahorita es el detalle, ¿no? Pero bueno, y ya, pues preguntas, contacto. Gracias, Alex. Y bueno, siguiendo la misma línea de cómo mejorar la coordinación para ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales, le voy a pasar el micrófono a Pierre Berland y a Humberto Yancés del equipo humanitario de OpenStreetMap. Ellos trabajan, bueno, ahorita les voy a platicar bien, pero básicamente activan alertas y trabajan juntos para mapear. Pierre. I'm waiting for the slides. What basically I can say that the humanitarian OpenStreetMap team make the bridge with the various NGOs, UN agency in case of disaster. It started with Haiti in 2010, and recently there was both Philippines and Ebola. I will talk more about Ebola. What we can say basically is our focus is to support the humanitarian organizations to exchange data. We receive data, we provide data. All of this is open data, is free. A lot of services we provide on smartphones, paper map, online maps.
navigation. That's kind of products we offer. And you can find my presentation on SlideShare. Here you see the map of Gekedu for Ebola. MSF in March called us and they said they needed urgently a map of Gekedu. This was mapped in 1 day, 250,000 people. All the buildings are traced. We did 3 cities like that. We continued on and on and on. So that's 6 months now. And as you know, the crisis is not ended, and we will continue. 1,300 people have collaborated to this from 100 countries. So it's really a crowdsourced response. That's the capacity we have. Here you see a result for Monrovia. Recently, this was Monrovia that was affected. It's a huge city, and we've traced all the buildings. So on the left, you see the before, on the right, the after. Here you see 2 maps. You see for the Haiyan typhoon on the left, on the right for the Ebola. On the left, we did both pre and post tracing. We've received imagery from the imagery providers, and rapidly we've traced everything. In 10 days, we've adapted our softwares, and we've delivered paper maps, various services. On the right, for the Ebola, you see all the zone we've traced. So far, we've done 40,000 square kilometers. In the urban areas, we've traced all the buildings. Basically, what we do is we adapt to the priorities of the humanitarians. We have rooms where we discuss with them, and rapidly we exchange, we adapt, and that's the business. For the Ebola, it was very important to rapidly find the villages' names for MSF to be able to trace people at risk. That's quite a problem. Then we come to the business of open data, to exchange open data or to not exchange open data. I will pass rapidly about what we're doing about the various, with the community actors. I will move to the data itself. For inputs, we have aerial imagery, we have imports. We need various imports. In development countries, often they don't have data about administrative limits, about city names, about street names, about these information are critical. If you want to respond rapidly to a disaster, you need this information. We should have plans to do this before the disaster. And the output, you see the various outputs we provide. Pass this rapidly if you want to. You can simply go to the presentation. So about the data imports, as I say, we need a plan. We don't need only to say people should have open data. We need to have a program to develop open data in the development countries. We need to assure that this data is shareable. It's not only on one place, and all the various organizations should communicate, exchange the data. We are very far from there for now. Does this one. Open data, common asset, we need shared data, so I said it. So basically what I can say about this, the people using satellite imagery remotely have the capacity to respond very rapidly and produce a map. I would say a black and white map, a skeleton. But then you need to color the map. You need to add thematics. For humanitarians response, you need to know where are the infrastructure, the hospitals, the vital infrastructures, and a lot of people have this information, but they don't exchange this information. For the response presently, people are working with spreadsheets, they exchange information about hospitals. It takes such a long time, and you could use a smartphone and have a system where you exchange the information with others. We should try to develop such programs.
And just to finish, to finish, I want to announce a great news. The Hewlett Foundation announced last week that they are providing a grant of $5 million to the various organizations that collaborate for the Ebola, and HUT is part of this. Thank you. Ahora le voy a pasar el micrófono a Marta Yancés, también del Humanitarian OpenStreetMap Team. Las diapositivas. Sí. Slides. Sí. Bien, buenas tardes a todos. Mi charla está enfocada pues, al trabajo del equipo humanitario de OpenStreetMap en América Latina y específicamente en Colombia, donde tuvimos durante 2010 y 2011 una temporada inusual de lluvias causada por el fenómeno de la Niña, que pues tuvo un gran efecto devastador sobre gran parte del territorio colombiano. 28 de 32 departamentos fueron afectados y son cifras que voy a mencionar ahora en adelante. Básicamente, esta era la situación que teníamos presente en ese momento. Era noviembre de 2010 y había una nube Comilimbus del tamaño del país, 1.4 millones de kilómetros cuadrados. Y pues llovía insistentemente todos los días, hasta que pues sucedió la principal tragedia, que fue la inundación del sur del Atlántico, un departamento de Colombia cuya tercera parte fue totalmente inundada y se dio pues por el rompimiento de un dique del río Magdalena. Pues se rompe ese dique y pues empieza a entrar agua constantemente. Ahí dice 214 metros, pero nosotros tuvimos gente en campo que tomó de un punto a otro, justo al momento cuando no empezaban a cerrarlo, y según la medición que hago en OpenStreetMap, con los datos de OpenStreetMap, fue el boquete de 254 metros. Y bueno, esto es un video que lo voy a pasar, pero aquí en el video se muestra cómo fue el principio del rompimiento del boquete y cómo rápidamente pues fue comiéndose toda la carretera. Y bien, entonces dado eso, pues en la lista de OpenStreetMap en Colombia, pues aquellos que tenemos la iniciativa humanitaria, empezamos a definir las áreas de interés. Y pues prácticamente era mucho. Pues en ese momento no teníamos mucha claridad, pero empezamos a definir pues como gran parte del país. La dimensión de la crisis: 28 de 32 departamentos, 700 municipios, 2 millones de personas afectadas, 130 muertes, deslizamientos de tierra en gran parte del país montañoso, de las tres cordilleras, y ríos desbordados, poblaciones inundadas y casas destruidas, totalmente tapadas por el agua. Y bien, gracias a la cercanía que tenemos con OCHA, el área humanitaria de Naciones Unidas, pues empujamos la iniciativa de solicitar a ONITAR, UNISAT, la apertura de la carta de emergencia, al Disaster Charter. Y pues esta solicitud la hace el presidente de Colombia actual, Juan Manuel Santos, a las Naciones Unidas. Y pues en ese momento, como teníamos una nube tan gruesa, no era posible capturar fotos satelitales. Entonces envían dos satélites de radar, de señales radar 1, radar 2, y pues con eso ya estos fueron los resultados, que nos dieron una mejor vista sobre cuáles eran los puntos inundados a lo largo de todo el país, y con eso pues focalizar los esfuerzos de mapeo. Aquí este es el sur del Atlántico, este es pues toda la ribera del río Magdalena. Este también es parte de La Mojana, que es una región que históricamente siempre se inunda y pues que tiene una población con alto nivel de resiliencia porque han vivido inundados toda la vida, pero bueno, en este año fue inusual la inundación. Y bien, también empezamos entonces a coordinar en la lista, porque todas las comunicaciones son inicialmente por correo electrónico,
Y OCHA Colombia nos donó los datos de los municipios, son alrededor de 1.600 municipios en Colombia, las fronteras administrativas y otra información que es supremamente básica y valiosa para proveer mapas de calidad a las personas que trabajan en campo, ¿no? De hecho, y entonces tenemos una colaboración también con la gente que trabaja en campo. Nosotros entregamos datos, mapas, y ellos nos entregan datos y mapas. Caritas International nos dona nodos y polígonos de albergues en el sur del Atlántico, y pues ese producto es utilizado en operaciones en campo por organizaciones humanitarias, porque pues el mapa se puede convertir a GPS, a archivos de GPS, y se colocan en los GPS y lo utilizan en operaciones en campo, como también se hizo en Haití en el año 2010. Tuvimos también diferentes fuentes de imágenes de Bing, NASA, Spot, talleres de mapeo en crisis con estudiantes en las universidades que rápidamente aprendieron a mapear. Y pues con el equipo humanitario, en ese entonces no era miembro, se convocó a diferentes países y hubo una pues, masiva asistencia de maperos. Con OCHA también se desarrolló una sala de situación humanitaria en la cual pues, las alertas donde sucedían cada uno de los eventos en el tiempo eran mapeadas. Y pues con heatmaps uno puede saber cuáles son las áreas donde más eventos se dan. Y bien, pues la articulación fue muy bien con los equipos humanitarios, pero aún hay debilidades en la articulación de nosotros como voluntarios de los mapas y con instituciones humanitarias vamos bien, pero no vamos muy bien con las instituciones estatales. Y en ese momento, pues una situación de crisis con 2 millones de personas afectadas, no fue posible que la entidad pública en Colombia donara información. Ahora, en 2014, avanzamos con una iniciativa con OCHA también, buscando pues, encontrar vehículos de articulación, porque hoy en día OSM es un nuevo huesito dentro de las articulaciones y un nuevo huesito que es una palanca que genera bastante fuerza para la atención y que debería ser tenida en cuenta por las instituciones públicas, y es principalmente el mensaje que quiero dejar en esta charla. Y bien, muchas gracias por su atención. Estos son mis datos. Gracias, Humberto. Después, Ian. Ahora, Ian, de Development Seed, ha trabajado muchos proyectos desde sociedad civil y les va a platicar qué está haciendo en temas de desastres naturales y en una colaboración que también tiene con nosotros. Para ponerla. Go ahead, Dan. Okay. Hey, how is everyone doing tonight? I'm Ian from Development Seed, as Rodolfo said. Rodolfo asked me to talk about the future, so I'm going to talk about maps and imagery. Hopefully we'll get the slides up here pretty quick. But while waiting for that, how many people in the audience have worked on a disaster in the field, have worked in sort of relief or been involved? So a couple here and there. I mean, and how important is it to have a picture of what's going on, to have a map and an understanding of what's going on? This is really why the stuff that Humanitarian OpenStreetMap does is so important, because being on the ground, you're trying to solve a massive problem all around you, and having no idea of your bearings makes it nearly impossible. So I just want to talk a little bit about maps and how maps are used. So why maps? Well, if you look at any command center, any mission control in the world, there's probably a big honking map at the front of the room. Maps are a really valuable way to focus people's attention, to tell stories concisely, to bring data together. And so this is a command center that wasn't around a crisis. This was during the World Cup in Brazil. Each host city had a big command center, and the big thing that was at the front of the room was a huge map. That was what the police used to put their data on, and the Health Commission used to put their data on, Transport used, and that was how they were able to coordinate in a very rapid fire sort of situation. So can we bring up the first website we have? We're going to be doing a little bit of a dance here because I thought I would be driving myself. El primer sitio, la primera pestaña, por favor. So, oh, maybe not. All right, so imagine that this screen here is showing datos.gov.mx, and is showing one of the many data sets that they have available. And it's just rows and rows of data about
disaster spending in 2013. For a geek like me, that data set is one of the sexiest things that I could look at on a big screen like this. This is why I'm really disappointed that it's not there. But for a geek like me, that's really impressive, and it's amazing what the president's office have been able to do in getting data available and making it available in ways that can allow geeks like me to get that stuff and do cool things with it. But that's not necessarily useful data for somebody who is, for MSF when they're trying to figure out, they have 10 new doctors who came in and they're trying to figure out what town to send them to. It's not useful data for a citizen that's trying to figure out where they can get clean water. It's not useful data for somebody who's trying to understand if this money was spent on the right things or the wrong things and was it actually effective or not. And so what we have done with and maybe we can just go back to the slides because we missed my opportunity to see open data on a big screen. It's probably better for all of us. But if we get a chance to switch back to slides, that would be fine. So what we've done is take data like that and put it into ways that you can actually understand what's going on the ground. And so this is something that gives a decision maker or gives somebody situational information about what's actually going on. So this is an example from the Horn of Africa during famine, where you can see both where there is different levels of famine, and on top of that, operations by World Food Program. And so typically these sorts of maps do include both the situational information, what's the problem that we're trying to solve, and then what's the response, what's the infrastructure that we have available in order to be able to solve that. So again, this is an example from the Horn of Africa. Here's another example. You've heard everybody today talk about Ebola. Here's an example around Ebola where you can see the circles that show cases, the number of cases, the bright red circles, the number of cases within the last 7 days, and these dots, these little pluses, are the response capacity, the clinics and laboratories. And so this sort of picture gives you a better understanding of where there's unmet need. 1 minute. Oh, wow. All right. And so those sorts of pictures are incredibly important. So what we did is we worked with the president's office to take their existing data and put it into a format where you can better understand it. I won't try to switch over to that live site because you can go visit it at home. But it allows you to dig into exactly where things are, and allows you to see what was spent where, get pictures, get the exact location, and that was immediately useful to us. In the process of putting it up, it was useful because it made the data better. This is an example of, all right, right on. This is an example of when we first got the data set. You can see that there are 3 housing reconstruction projects that happened somewhere in the ocean. And so taking that information, putting it on a map, showed where there was bad data. That's really important to know where there's bad data, because then you can clean that up and be making better decisions. If it is possible to bring up the third link that I sent, that would be really fantastic. I just want to prep you for that. In the meantime, I want to talk a little bit about, that's it. The third link is the one we're looking for. Using imagery. We've been doing a lot with satellite imagery as a way of getting better information. You've heard a number of people talk today about getting data from the field and trying to understand what's going on. Handhelds is a way of doing that. Satellite imagery is another really valuable way, and HOT does that by taking data and taking satellite imagery and tracing over top of that buildings, roads, infrastructure. We've been able to look at other ways of doing that using more sophisticated satellite imagery analysis techniques. We've been able to take those images that don't just include like the picture data, the light data that like your camera would include, but include stuff like infrared data and other sorts of parts of the non-visible spectrum, and use that to more clearly see the extent of flood lines, or more clearly see through smoke to be able to see where there is a fire, and to provide that information to responders on the ground. So this is an example. If you slide that all the way slide it all the way to the left for now. This is the 2013 spending data for post-Ingrid, Hurricane Ingrid. This is where there was spending projects in Tampico. Great. This is
nice information, but it doesn't really tell you much without the context. So what you're seeing right now is a false color image where we've done some processing of the imagery to draw out where there's water and to make it easy to see where there's water. So this is the normal level of water in that area. So slide the slider all the way to the right. Yep, keep going. And this was the level of water immediately after Hurricane Ingrid. And so being able to see where the flooding actually happened provides that context to know why those dots are where they are, and that this was the right way to determine to the degree to which was the right way to spend money. One last thing I want to say, I know you want to cut me off. Everyone's talked about coordination. I think coordination is something that we're all trying to figure out. We've been working with people on Ebola response, as has everyone else here, and all too often, organizations that are doing response are sharing information in really antiquated ways. It's too often that PDFs of maps are being used as the way that aid organizations or response organizations are sharing that information. And when people's lives are on the line, we need to have better ways of sharing data than in PDF. There hasn't been a good answer to how to do this, but let me tell you 2 ways that it won't work. One is trying to get everybody to use some big master central system, and that's not going to work politically. If you see people trying to push that, be very suspicious. The second way that people have proposed is to try to get everybody using the same tool set. If we're all just using the same tools, it would be a lot easier. That's not going to happen either. The third way that I'd really love to explore, that we've been working on, I would love to talk to other people about, is creating tools for more ad hoc, opportunistic sharing of information. So I can share with you my operational information. And this is really what we're talking about here, is operational information, which isn't going to be open. Where I'm sending water in a crisis isn't going to be open because groups have concerns about the repercussions of that. But other organizations need to know where I'm sending water so that we're not all sending water to the same place. So can we create tools that speak a common data language that we can opportunistically connect to each other so that everybody's able to operate with a full picture? And I would love to talk to folks who are interested about that. Buenas noticias, tenemos 10 minutos más. 5 para que Aldo nos platique de lo que está haciendo IBM y 5 más para preguntas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aldo Herrera. Yo estoy con la firma IBM y soy el responsable de la parte de Smarter Cities. Hoy, a partir de todos los conceptos que hemos platicado los demás panelistas, voy a llevarlos sobre la experiencia que se ha tenido en Brasil, en Río de Janeiro en particular. Y cuando nos remontamos o pensamos, nos mencionan Brasil en el cono sur, inmediatamente pensamos en la arena templadita, una caipiriña, la playa de Ipanema, y cómo de esto pasamos a situaciones de riesgo y peligro donde la vida humana se quiebra y donde a partir de esa situación de crisis los gobiernos tienen que actuar e interactuar con su población para levantarse de estas situaciones. Abril de 2010, en solo unas horas, 15,000 casas fueron destruidas. Se estima que en una sola tormenta se hizo un recuento de 200 personas muertas. Las autoridades tuvieron el valor de declarar que su nivel de resiliencia en este distrito estaba menor que 0. Y de eso les valió para tomar la voluntad y buscar actuar y hacer algo al respecto. Nos eligieron a nosotros, la IBM, la compañía IBM, como una compañía integradora de muchos conceptos que hemos comentado ahora y tecnologías que probablemente para ese momento no existían y que ahora se están también incorporando en este esquema. IBM tiene varias décadas ayudando a diversas ciudades en todos los continentes a hacer este tipo de sistemas y su principal objetivo es cuidar siempre 3 aspectos: instrumentar,
coordinar y colaborar en un escenario de resiliencia o de respuesta a crisis. Como proveedores les he estado comentando que integramos diversos tipos de tecnologías, pero principalmente lo que posicionamos aquí o lo que se implementó fue un sistema de software que permite hacer un sistema de sistemas en donde se instrumente o se recolecte información de una diversidad de formas, desde sensores de lluvia pluviométricos, mapas, información georreferenciable y también, y muy importante, la colaboración ciudadana y la contribución de cada una de las personas que puedan estar en un momento dado con necesidad de información para prevenir o para actuar ante un desastre. Con todo esto, se pudo abrir el centro de operaciones a solo 8 meses después de que se dio la tragedia. Y esto les significó un primer logro desde el punto de vista de que se habían logrado preparar para la siguiente temporada de tormentas. Algo muy importante es que significó una transformación para la prefectura de Río, porque empezaron a incorporar otro tipo de situaciones que no era solamente la respuesta de emergencias y alertas, sino en este mismo sistema convergen hoy la información de video vigilancia de más de 500 cámaras en ciertos distritos. El monitoreo de redes de agua, el monitoreo del tráfico, el monitoreo del clima, y con esto han podido incluso incorporar el control de ciertos eventos que pudieran representar un peligro volviéndose tumultuosos, como el mismo carnaval o hubo un evento también de un concierto de Paul McCartney. Y como alguien aquí también comentó, esto se vuelve un paraíso para los geeks de la información. Así que, en el contexto de datos abiertos, esto ha causado una explosión porque ahora las personas, los habitantes que tienen que ver con este tipo de sistemas o que se enlazan con estos tipos de sistemas, cada vez están más ávidos de más información y de poder colaborar más con el gobierno y con las autoridades para poder hacer una función colaborativa y estar mejor preparados. Un minuto. Solamente por recapitular, todo este esfuerzo ha significado que todos los medios electrónicos empiecen a desplegar toda la información que se encuentra disponible y también debemos de considerar que hay sectores de la población que no tienen acceso todavía a los medios electrónicos y que este sistema también logró establecer sistemas de alertas audibles y sistemas de mensajes por bocinas, autoparlantes, en lugares de peligro donde puede haber deslaves, inundaciones y que impliquen a la gente inmediatamente moverse a un lugar más seguro. Hasta aquí llegaría el recuento de esta experiencia. Espero que sea productivo para todos. Gracias. Gracias, Aldo. Es curioso cómo en el panel no está sentado nadie de gobierno. Bueno, yo, excepto yo. Y una de las primeras preguntas que me gustaría hacer, bueno, antes de abrir el micrófono, me gustaría lanzar una pregunta. ¿Qué pueden hacer los gobiernos de la región? Porque vemos que el gobierno debe ser un aliado en esto, ¿no? Es el que debe de facilitar la información para que entren organizaciones civiles, organismos internacionales y empresas a tratar de agilizar la operación, ¿no? ¿Qué pueden aprender los gobiernos de la región acerca de disaster response? What can governments from Latin America learn about disaster response? Anyone? I'm sure everyone has an answer to that. I mean, just to say, one is just consider data to be critical infrastructure. And there are going to be times when government isn't in a position to respond, and civil society organizations are going to step in, individuals are going to step in, municipal governments, and they need that data in order to be able to act in those situations. So invest in data infrastructure and consider it critical infrastructure.
otra respuesta también complementaria, es que la mayoría de las comunidades más afectadas durante y después de un desastre son las comunidades vulnerables y generalmente no existen buenos datos de esas comunidades. El doctor y un servidor intentamos empezar con la recopilación de ese tipo de datos en algunas favelas en Brasil y también aquí en México, en varias de las ciudades perdidas, donde no existen datos, no hay calles, no se sabe, que es muy informal la manera en la que viven. Y aún así, pues en una de las ciudades perdidas de aquí, de la Ciudad de México, no nos dejaron ingresar los mismos colonos, ¿no? Pero una cosa que puede hacer el gobierno es invertir en tratar de acercarse a esas comunidades y capacitar a la misma gente para que ellos mapeen su propia comunidad. And to add to what Alex had to say, it would be valuable if governments could recognize that there are pre-existing instruments for the sharing of information in disaster. Many governments are not aware of things like the Tampere Convention that allow various kinds of radios and other kinds of communication devices to come into a disaster and have free reign. Do not have the normal limitations that most governments would put on communications that take place inside their sovereign boundaries. We do recognize and respect the fact that nations have charge of what happens inside their borders, but under very exceptional circumstances, during an international response to a disaster inside those countries, there are guidelines for what you should allow in communications flow from the very moment of the event. Gracias. Humberto tiene también una respuesta. Entonces, simplemente sinergia, es la creación de sinergia en un entorno de colaboración en crisis y al mismo tiempo al aceptar esa sinergia, el gobierno puede empoderar su atención a las crisis y ser más efectivo en la alocación de recursos, ¿sí? Porque hemos visto casos en Colombia donde aportan para las ayudas humanitarias, pero muchas veces esa ayuda se diluye y también se diluye en actividades políticas, ¿sí? Porque algunos gobernantes toman las ayudas y con eso hacen proselitismo político. Al tener información abierta y precisa de lo que está sucediendo en campo y al permitirle también a las personas en campo a informar lo que están recibiendo, pues todo esto ayuda a ser más efectivos en la coordinación de desastres. Si hay alguien aquí de gobierno, por favor, tome nota. Okay. Bueno, I'll answer. I think that the government can help before disasters, not after. It takes time to develop open data. And data about open infrastructures in development countries, we should take care of this. Excelente. ¿Hay preguntas del público? Tenemos oportunidad para 2 preguntas. Una pregunta. ¿No? Una muy buena. Una muy buena. Yo tengo una ahí también. Bueno, ya estamos en tiempo. Pues como conclusiones, me gustaría, antes de dar unos anuncios, agradecer a los panelistas, agradecer a ustedes por haber asistido a este panel. La conversación va a seguir en Condatos MX como hashtag en Twitter. Si entran a condatos.org van a ver que en la agenda pueden entrar al evento y va a haber una minuta, que es un documento vivo en tiempo real. Por favor, entren, agreguen sus comentarios, sus observaciones. Por favor, no la borren, porque es tan abierto que alguien puede entrar y borrar el texto. Y bueno, y agradecemos que hayan asistido. Tengo aquí un último mensaje a nuestros patrocinadores. Por favor, no olvides mencionar al final que entregaremos una... No, no es cierto. Afuera va a haber una encuesta de nuestros amigos de IBM para preguntarles acerca de si están interesados sobre el tema de desastres naturales, y les van a dar un regalo en caso de que la llenen. Gracias por asistir. Hasta luego.